Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a una sesión más del webinar ARCOTS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Hoy tenemos a PC Studio a través de la compañera Elisa de los Reyes. Ahora la presentaré como venimos haciendo en el resto de webinars de esta línea, pero primero de todo quería presentarme. Yo soy Belén, formo parte de la cooperativa Empeu. Nuestra cooperativa es una cooperativa de arquitectas que trabaja tanto en cooperación internacional como en acción local y en proyectos de educación para la ciudadanía global. Y es en este marco, en el marco de la educación, formación y sensibilización hacia jóvenes profesionales de la arquitectura y del sector del urbanismo y la construcción, hacia quienes nos enfocamos con este webinar. Como sabéis, forman parte de una red, ¿no?, de proyectos y de buenas prácticas que estamos intentando recopilar en este espacio. Hoy tenemos el objetivo número 13, Acción por el Clima. Y nada, os agradecemos vuestro seguimiento en los anteriores objetivos y esperamos vuestra continuidad en los 5 que quedan. Ahora sí, voy a presentar a Elisa, que es nuestra invitada de hoy. Ella es arquitecta y diseñadora urbana, desarrolla su práctica en PC Studio, del que es cofundadora, así como de otras plataformas como Inteligencias Colectivas, Wikitalk Colab, entre otras. Su trabajo se caracteriza por integrar el urbanismo ecológico y feminista, la participación ciudadana y la investigación-acción en el diseño de diferentes espacios. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como Arquia Próxima, la Bienal de Arquitectura del Caribe o los Hall Theme Awards, y ha impartido talleres y conferencias en instituciones como Parsons The New School en Nueva York, Matadero Madrid y universidades y otros centros culturales en América Latina. También ha expuesto en el MoMA de Nueva York con el proyecto de Inteligencias Colectivas y en la Bienal de Venecia con el proyecto que hoy presentará, que es Ciudades Bióticas. Así como ha participado en la International Architecture Bienal de Rotterdam con Practice Palace Building Feminist Practice. Y bueno, actualmente Elisa es la comisaria de la Bilbao Vizcaya Design Week y su trabajo plantea la arquitectura como herramienta de transformación social y ambiental desde una mirada crítica e innovadora. La tenemos aquí, es un placer para nosotras tener a Elisa hoy con nosotras y nada, te damos paso para que nos cuentes el proyecto de Ciudades Bióticas y en un ratito conversamos y tenemos un poco un espacio de debate. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Belén y bueno, muchísimas gracias por invitarnos a esto y enhorabuena por la iniciativa porque la verdad que creo que es súper interesante y súper valiosa y necesaria además. Voy a compartir pantalla y ahí os... Vale, creo que ya se ve, ¿no? Vale, una de las preguntas que lanzamos, ¿no?, cuando empezamos con el proyecto Ciudades Bióticas era esta idea de cómo sería una ciudad o cómo serían las ciudades si pudieran ser codiseñadas por sus habitantes, ¿no? Si serían ciudades que cuidan a las personas y al medio ambiente o si realmente para que cuando se codiseña una ciudad integre estos valores hace falta algo más, ¿no? Algunos datos interesantes es, de la situación actual puede ser el cómo la temperatura media anual ha subido, ¿no? Está en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, como los niveles de contaminación, ¿no? De cómo hay un 88% de personas que viven en ciudades de todo el mundo por encima de la contaminación que debería ser aconsejable según la OMS, o como a nivel social, ¿no? Como en 2050 como que 1 de cada 3 personas en España pues será mayor de 65 años y también 1 de cada 3 más o menos en el 2072 habrá nacido fuera del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, así por hacer como esta situación que realmente todos vemos clara,
¿no? Como de una situación de cambio en la que nos encontramos, de crisis o de cambio, ¿no? Social, ecológico, donde además en este cambio ecológico además hay una mayor diversidad de la población, ¿no? Que en nuestro caso, en nuestro contexto de España, se está envejeciendo y además es más multicultural, ¿no? Y sin embargo, las ciudades vemos que, bueno, siguen estando, ¿no? Tienen estructuras y maneras de diseñarse que siguen favoreciendo como esta persona tipo que en realidad es como hombre joven, sano y normativo, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar? Creemos que el cambiar esta manera de diseñar está muy vinculada a diseñar con las personas, porque si estas personas van a cambiar para responder a sus necesidades, es la manera más sencilla de hacerlo y como la que nos parece que puede ser más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, desde Ciudades Bióticas, el primer planteamiento que hacíamos era este, ¿no? Como intentar pensar una manera, ¿no? O sea, bueno, a través del trabajo que vamos desarrollando ya un tiempo, cómo diseñar metodologías y maneras de hacer que realmente permitan que la manera en la que se diseñan las ciudades permita que estas sean pues, más sostenibles, más justas, más inclusivas, más innovadoras, ¿no? Bueno, estas somos nosotras, que somos un equipo de mujeres, arquitectas, PC Studio. Llevamos, bueno, desde 2006, o sea que ya llevamos un montón de años haciendo proyectos de diseño, urbanismo, arquitectura, participativo, muy basado en la investigación-acción, ¿no? En procesos en un aprendizaje muy sobre el terreno, ¿no? Sobre el probar metodologías. Eso, hace un montón, ¿no? Cuando empezamos trabajando bueno, pues hace muchos años, como en un contexto un poco diferente al actual, en el que no había tanta cantidad de procesos participativos, ¿no? Y ahí fuimos como aprendiendo un poco el cómo integrar, por un lado, la participación y también la ecología y el cómo, de esta manera, hacer ciudades como más inclusivas, ¿no? Bueno, aquí tenemos como desde 2013, más o menos, aunque bueno, teníamos proyectos más atrás, pero bueno, es un poco como esta muestra de dónde viene Ciudades Bióticas, un poco el proyecto, ¿no? Que viene como de una trayectoria en la que llevamos realizando proyectos urbanos, ¿no? De diseño urbano, que van desde intervenciones o prototipado con comunidades en lugares, ¿no? En entornos de huertos o en lugares, pequeñas plazas y tal, hasta donde vamos ensayando tanto prototipos físicos como en modelos de participación, hasta cómo fuimos a lo largo del tiempo pues llevando esto a otras escalas, ¿no? A escalas más a nivel urbano como más grandes o a proyectos que sean más estructurales. Y con Ciudades Bióticas, que es como un proceso, ¿no? El que estamos como desde hace unos años como dándole como una forma más metodológica, lo que queríamos era precisamente, ¿no? Como definir esta manera de hacer, ¿no? Que llevamos de alguna manera practicando. Cuando hace un par de años que empezamos a definir esto, hicimos como este dibujo que para nosotros como que expresa lo que es esta idea de ciudad biótica, que es como una palabra así que suena un poco rara, pero que en realidad de lo que hablamos es ciudades que promueven la vida, que sería algo como muy básico, ¿no? O sea, que parece que es como un objetivo muy sencillo y como evidente, pero que en realidad las ciudades y el entorno, en la manera en la que están diseñadas como las metodologías que tenemos para diseñarla, pues no se basan en ese tipo de valores, ¿no? De promover la vida. De una manera amplia, ¿no? No solo, o sea, la vida y lo que hace posible la vida humana, que es la vida de todo el entorno, ¿no? Entonces hicimos este dibujo en el que imaginamos esta ciudad que por un lado, donde está conectado desde una escala muy pequeña, que puede ser la de los microbios que viven en una laguna, ¿no? Donde tiene que haber una vida también a un nivel micro, pero que se conecta tanto a una escala media como a una escala territorial, ¿no? Con este territorio que está ahí como de fondo. Donde además hay unas personas, ¿no? Como esta especie de maqueta gigante donde hay unas personas que nos imaginamos que sean diversas en origen, ¿no? A nivel generacional y todo, que toman decisiones, ¿no? Que eligen cómo quieren vivir y dónde colocan una cosa u otra. Donde además hay una presencia muy evidente de la fauna, de la flora, ¿no? Como de la naturaleza, que está como muy mezclada con el lugar donde las personas viven, que además esas personas, más allá de lo productivo, están como haciendo actividades como muy de disfrute, ¿no? O sea, como están cuidando a otras personas mayores, pequeñas, están paseando.
¿no? Viviendo de alguna manera, como que ese era un poco el centro, y además incluso pueden producir sus propios alimentos, o la energía que se produce, ¿no? Pues sale de edificios que a lo mejor integran directamente energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, como que esta imagen al final nos sirve como mucho para contar un concepto que igual es como un poco más difícil de expresar, y con una imagen es más sencillo, ¿no? Además, bueno, desde hace un par de años que llevamos desarrollando como este darle forma a la idea de ciudades bióticas de una manera como más metodológica. Aquí hicimos como este esquema, ¿no? En el que estamos desarrollando el proyecto, en el que por un lado estamos trabajando en el cómo hacer como esto, bueno, que llamamos como constructo o como base teórica, algo así, de las ciudades bióticas, que ahora os contaré un poco, que, bueno, que por ahora tenemos desarrollado la parte de manifiesto y algunos aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo de los años. Por otro lado, hay bueno, esto además lo fuimos desarrollando también a través de generando charlas, encuentros con otras personas que desarrollan proyectos de referencia para nosotras, o con quienes podamos intercambiar, ¿no? Realizamos el año pasado pues un par de sesiones en Madrid y en Bilbao, en Madrid en la Casa Encendida, en Bilbao, y luego también en la Bienal de Rotterdam. Por otro lado, está otra parte como de democratizar la innovación, ¿no? El cómo en nuestros proyectos había algo que estaba ahí como subyacente, que era esta participación ciudadana, y cómo queremos intentar profundizar un poco más en eso, en general realmente responder a las necesidades de la ciudadanía, desarrollar metodologías que nos permitan incluso conectar la innovación con la ciudadanía, ¿no? Cómo la ciudadanía puede no solo detectar sus necesidades, sino también sus necesidades de cuestiones que sean investigadas, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos un proceso ahora abierto en el barrio de San Cristóbal, en Madrid, y también aquí en Bilbao, en otro barrio vulnerable, ¿no? En Uretamendi. Y eso, y generar como grupos de trabajo, ¿no? Que no son solo con un objetivo de generar actuaciones, sino también de reflexionar sobre las necesidades y realizar investigaciones. Y conectado con eso, pues estamos también trabajando en lo que llamamos ensayos con impacto, que son proyectos como más activos, ¿no? Por un lado hay esta parte como más investigación, y por otro lado el desarrollar proyectos que respondan de alguna manera a estas necesidades que vamos detectando, que bueno, ahora justo nos voy a contar sobre estos proyectos que están un poco en desarrollo, pero bueno, por deciros un poco, en Uretamendi, por ejemplo, en Bilbao, estamos trabajando en detectar espacios de oportunidad en un barrio vulnerable, ¿no? Que es Uretamendi, que está como muy, muy cercano a la naturaleza, es un barrio en el margen, pero que tiene como muchas necesidades a nivel social, ¿no? Y también de recuperación medioambiental. Y por último, también estamos trabajando en esto de generar una especie de guía para la regeneración, ¿no? Que vamos como dando pasos en esta generación del constructo, y que, bueno, también está un poco en proceso. En ese sentido, la guía, por ahora tenemos desarrollado eso, esta parte de manifiesto, en el que definimos un poco cuáles son los conceptos o las temáticas que guían esta ciudad biótica, y por otro lado los aprendizajes, ¿no? Que son como un poco el extraer cosas que hemos aprendido en la experiencia de los años que llevamos trabajando en relación a cómo generar estas ciudades para que promuevan más la vida. En ese sentido, por contaros un poco el manifiesto, como su estructura, pues se basa un poco en dos conceptos base, que es el que para desarrollar proyectos urbanos que promuevan la vida, por un lado hay que tener una mirada multidimensional que incorpore no solo la visión, por un lado la visión ecológica, una visión también feminista, inclusiva de la ciudad, pero también creemos que es muy importante la colaboración, el código abierto, es decir, el compartir el conocimiento, y lo experimental, ¿no? O sea, creemos que es muy importante para generar transformaciones el poder experimentarlas y realizar aprendizajes a partir de eso, ¿no? Y por otro lado, los saberes híbridos, ¿no? Bueno, que es algo que a lo mejor es como básico en lo urbano, pero a veces no está tan presente. Algunas de las disciplinas, ¿no? El cómo vincular tanto disciplinas como más de diseño, ¿no? Arquitectura, urbanismo, pero también más creativas, ¿no? Las artes, o sea, la importancia de la creatividad en el diseño urbano, ¿no? Que al final
en el planeamiento y todas estas cuestiones como que parece que es algo que no está tan presente, y el cómo vincular esto pues a otras disciplinas que pueden ser más vinculadas a lo medioambiental y a lo social. Y luego como 4 conceptos así básicos que nos parece muy importante que estén presentes cuando uno diseña una ciudad que promueva la vida, que uno es que la gobernanza sea participativa, o sea que haya un codiseño, una escucha de las personas, que el diseño sea ecofeminista, es decir, que a la hora de diseñar tengamos en cuenta desde el punto de vista del cuidado, ¿no? de la inclusión de una perspectiva medioambiental e inclusiva. Y por otro lado, bueno, y también esto muy en relación con esta idea multiespecie, ¿no? De no tanto la persona como centro del diseño, sino una perspectiva más ecocéntrica, ¿no? En la que el ser humano es también una parte de ese ecosistema, pero que para que su vida permanezca y sea más saludable, en realidad depende del bienestar de otras especies, ¿no? Y por último, la idea de los paisajes responsables, que la verdad nos parece muy, muy interesante y muy importante, que es la idea también de que creemos que es necesario generar una nueva estética que esté unida a esta ética que estamos planteando. O sea, en esta sociedad que vivimos, en la que nos entra todo mucho por los ojos, creemos que es muy importante la materialidad, ¿no? Nosotras desde PC Studio tenemos un poco esta peculiaridad también de que vinculamos lo participativo y como esta parte como más teórica con una parte muy práctica y muy aplicada en lo material, ¿no? En el diseño también de espacios al final. Y creemos que es muy importante el incorporar materiales que realmente incorporen todos esos valores, ¿no? De ecología, de bienestar de diferentes especies y personas, etcétera. Y que eso además sea algo como que podamos reconocer, ¿no? Como que busquemos, ¿no? Que la gente de todo el mundo, pues a la hora de imaginarse una ciudad ideal, pueda imaginarse esta ciudad que es mucho más natural y construida de esta manera. Aquí están como, bueno, como algunos de los aprendizajes, que no voy a entrar en ellos, pero que, bueno, que están relacionados un poco con cómo codiseñar, con algunas herramientas, cómo incluir a los diferentes agentes, etcétera, ¿no? Y también herramientas de diseño. Vale, por contaros así, hacer un poco de algunos proyectos, ¿no? Bueno, he traído también unos proyectos así un poco como muy básicos y importantes en nuestra trayectoria, que el primero de ellos es la Agroplaza, que para nosotras en Getafe, que es un proyecto importante porque para nosotras fue como un salto un poco del hacer muchos proyectos como muy experimentales, trabajando con muchas comunidades, a este proyecto en el que con el Ayuntamiento de Getafe ellos realmente nos pidieron el hacer una intervención por la Semana de la Sostenibilidad, y entonces decidimos transformar como diferentes elementos que habíamos ido construyendo, que incorporaban sistemas de ahorro de recursos y energía e incorporación de comunidades vivas en el medio urbano, como a través de un mobiliario urbano de una escala como urbana, ¿no? Y configurar con eso una plaza. Entonces de ahí nació la Agroplaza, que la llamamos así también porque venía de muchas de estas experiencias que habíamos hecho en huertos urbanos, etcétera, donde planteábamos como 5 temáticas, o sea, este mobiliario se organizaba en torno a 5 temáticas que nos parecía que eran las como 5 temáticas importantes para transformar la ciudad, que una era vinculada a la energía, donde había sistemas bueno, de generación de energía pues, por pedaleo o por movimiento mediante el fuego, otra de residuos, ¿no? De compostaje, espacio de intercambio, de reutilización, otra de agua, que bueno, pues había un jardín que se alimentaba con el agua de lluvia, otro que se generaba por la depuración de aguas y otro de cultivo, ¿no? Donde había, bueno, pues desde hoteles de insectos hasta un pequeño huerto urbano, y luego un espacio social, ¿no? Porque además, o sea, una de las peculiaridades de la Agroplaza y como algo conceptual que nos interesó mucho del proyecto fue el generar un espacio que a la vez fuera una plaza, pero entender que el espacio urbano y el espacio público es un lugar también de aprendizaje colectivo, ¿no? Y de encuentro colectivo. Entonces, era un espacio donde se desarrollaron talleres durante 2 semanas y que ahora actualmente está ubicado en uno de los barrios de Getafe de manera permanente para realizar actividades, ¿no? Gestionado por una asociación local para realizar actividades, bueno, está vinculado a un huerto y está vinculado también como actividades con diferentes públicos, ¿no? Para aprender sobre estas tecnologías. Entonces, bueno, aquí algunos de los elementos, ¿no? Que eran así todos construidos en madera y bueno, y además era eso, como que íbamos mejorando algunos de los prototipos que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Este era este balancín que con la energía pues era como una especie de farola que se iluminaba, el jardín del agua de lluvia,
aquí de huerto y tal. Y bueno, y este fue el proyecto que llevamos también a la Bienal de Venecia, ¿no? Como que presentamos realmente la agroplaza y ahí también le pusimos este nombre. Fue cuando le dimos como este nombre más de ciudades bióticas, como de pensar en estos elementos como algo que podía funcionar como a otras escalas, ¿no? O llevarnos ese concepto a una escala mayor más de ciudad. Y bueno, que aquí lo que nos llevamos fue pues este elemento del balancín que, bueno, que incorporaba, que también se encendía y tal, ¿no? Por otra parte, eso, otra de las aplicaciones y como evoluciones de la agroplaza, y que todavía para nosotros es un proyecto como que está en proceso, ¿no? O sea, en desarrollo, que es el que la agroplaza fuera realmente una manera de generar mobiliario que estuviera en los espacios públicos. Entonces, lo que hicimos fue, a través de un proyecto europeo aquí en Bilbao, el trasladarlo al barrio de Irala, a una plaza bueno, que tenía como diferentes problemas y sobre todo que estaba sobre un parking, ¿no? Entonces, en estos lugares donde, sobre un parking que no puedes a lo mejor plantar y tal, como incorporar este mobiliario urbano que de alguna manera incorporara vegetación o que fuera de alguna manera transformador a nivel medioambiental. En este caso, lo que hicimos fue, a partir de estos prototipos que ya teníamos desarrollados y de otras referencias, pues hicimos un proceso participativo con la ciudadanía para detectar sus necesidades y luego que ellos codiseñaran elementos, ¿no? El resultado fue estos elementos bueno, que incorporan sobre todo, porque esta plaza tiene también un uso muy vinculado a actividades festivas del barrio, entonces al final tomó esta forma de un escenario y unas gradas, ¿no? Que también, bueno, que al final son dos espacios también donde uno puede estar a cubierto y que pueden ser utilizadas como espacio a cubierto, pero que también cuando hay celebraciones pues resultan útiles. Incorporaban pues eso, pues una iluminación propia con paneles solares, vegetación y bueno, luego también algunos sistemas un poco interactivos, ¿no? Que eran también un poco experimentales, como bueno, que podías conectar tu móvil y poner música, ¿no? En unos altavoces, pues pensando también que, porque podía haber como gente más joven, ¿no? Que pudiera como esta cosa de bailar en la calle, ¿no? O cosas así, ¿no? O cargar, o también había como unos dispositivos USB para cargar el móvil. Otro proyecto bueno, con el que también creemos que está muy alineado con ciudades bióticas y que para nosotros también fue un bastante aprendizaje y como llevar esta idea del aprendizaje de pequeñas intervenciones a una escala mayor, fue el proceso en el Parque de Torlavega en Cantabria. Que es como el parque así central de la ciudad, pero que, bueno, que tenía una problemática de que los árboles habían estado plantados en su momento sin un criterio muy definido y entonces estaba dando problemas actualmente. Y lo que estaba pasando es que el ayuntamiento había empezado a cortar árboles y por parte de los colectivos ecologistas estaba habiendo como un conflicto de manifestaciones y tal en contra de la tala de árboles, ¿no? Cuando esto en realidad era porque estaban como en mal estado. Entonces, lo que hicimos y lo que yo creo que resulta como muy interesante de este proyecto es el cómo enfocamos la participación, donde a partir de ese conflicto, lo primero que hicimos fue como hablar directamente con las dos partes, ¿no? Y ver realmente dónde estaba el problema, y luego identificar y trabajar muy directamente con colectivos que estaban, asociaciones, aparte de la ciudadanía en general, que también podía participar de cualquier manera, que están muy vinculadas a problemáticas que existían, ¿no? Una de ellas era este tema del arbolado, donde participaron sobre todo asociaciones ecologistas, pero luego había también un problema de seguridad y trabajamos con asociaciones de mujeres y también un problema importante de accesibilidad. Entonces ahí trabajamos con asociaciones de personas con diversidad funcional, ¿no? Y eso fue como algo muy enriquecedor en todo el proceso. Hicimos varias sesiones de diagnóstico. En el diagnóstico, claro, era pues estas personas eran de las que más sabían sobre el parque, ¿no? Alguien que tiene problemas de accesibilidad, pues identificaban perfectamente todos los puntos importantes, igualmente el tema de la seguridad, ¿no? Con las mujeres y con las asociaciones ecologistas que se sabían cada árbol, de dónde había venido, qué edad tenía, ¿no? Entonces, con ellos pudimos hacer como mapas muy detallados y luego propuestas como muy vinculadas a mejorar esas problemáticas, ¿no? Y también en este proyecto ensayamos otra herramienta que es el generar un decálogo, ¿no? Porque también sirvió mucho el proceso para
para que, por ejemplo, la entidad más en conflicto que eran los ecologistas vieran un poco estas otras problemáticas que había y que vieran como que el parque tenía que responder no solo a este tema ecológico, sino a las otras necesidades, ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar un decálogo, como 10 principios que tenía que cumplir el diseño que se hiciera posteriormente del parque, porque el encargo que teníamos nosotras en este proyecto era, por un lado, el proceso participativo, pero también el generar un anteproyecto técnico. Entonces hicimos esta, ¿no? Como que llegamos a este consenso de 10 cuestiones y luego las trasladamos al diseño, ¿no? Y este diseño también estuvo contrastado y fue parte, ¿no? Este anteproyecto era como parte de los pliegos del proyecto de ejecución, ¿no? Que luego se sacaba a concurso. Otro proyecto así que contaré como muy rápido, pero que es como otro cambio más de escala en esta idea de generar espacios para la vida, ¿no? Es en un pequeño pueblo de Asturias, en Cajas de Narcea, ¿no? Que es un pueblo de 7.000 habitantes. Y bueno, aquí sobre todo como hablar sobre otras problemáticas que bueno, nos parecía interesante como traer aquí, que son como problemáticas del medio rural y que yo creo que son como comunes a muchos lugares, ¿no? En este caso, bueno, se trabajaba más con ciudadanía, pero también trabajando con diferentes sectores representativos, bueno, eso también como por petición del ayuntamiento, ¿no? Como del comercio, de representantes así más sectoriales, ¿no? De hostelería y también asociaciones ciudadanas bastante específicas. Y sobre todo lo que trabajamos aquí eran temas de movilidad, que en el medio rural creo que es una problemática como muy fuerte que no sé si está tan abordada, ¿no? De cómo, bueno, y en Asturias especialmente es así, ¿no? Donde suele haber como poblaciones centrales, que es el caso de Cangas, y luego que tienen como muchos pueblos rurales donde el único medio tiene que ser el coche porque los autobuses pues no resultan rentables, hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocos horarios de movilidad. Entonces, como hay un problema muy grave de movilidad que en realidad repercute en el espacio público como de la villa o del espacio central, ¿no? O sea, de la población que sea central, porque todos esos coches hay que meterlos en algún lugar y no hay espacio, ¿no? Y como esto, o sea, como lo que nos habían pedido desde el ayuntamiento era trabajar sobre ese espacio público y lo que nos dimos cuenta era que el problema que había detrás era un problema de movilidad, ¿no? Que había que resolver a una escala mucho mayor. Y luego también, bueno, en este caso, un tema también de cómo recuperar la infraestructura verde y azul en estos lugares como que parecen lugares muy conectados con la naturaleza, pero donde precisamente por eso igual esto no se pone tan en valor, ¿no? Como hay como una naturaleza exuberante muy cerca, lo que es el espacio urbano, pues finalmente pues desaparecen todos los árboles que a lo mejor habían estado durante, ¿no? Como que tradicionalmente existían, o en este caso también el río, ¿no? Que es como algo, bueno, el pueblo se llama Cangas de Narcea por el río que le pasa, pero sin embargo no se pone tan en valor a nivel de espacio público, ¿no? Y luego, por último, así muy brevemente, este proyecto que nos parece también muy interesante, ¿no? Como en esta idea de generar ciudades que promuevan la vida y sobre todo respondan a necesidades ciudadanas, el proyecto Crear Brilla Verde, que fue un proyecto que hicimos en Madrid durante 3 años, fuimos parte de la oficina de participación del distrito de Villaverde, en el sur de Madrid, que es uno de los distritos más pobres de la ciudad y que tenía en aquel momento, y bueno, supongo que todavía tiene, como un déficit de infraestructuras muy grande. Entonces aquí lo que bueno, se ensayó en aquel momento desde el gobierno municipal fue el tener como un departamento que hiciera procesos participativos para detectar las necesidades respecto de equipamientos y definir qué programa, qué cualidades, qué programación, qué funcionamiento tenían que tener esos equipamientos públicos con la ciudadanía, ¿no? Que también creemos que es como una especie de ejemplo de algo que se hizo experimentalmente y que debería ser algo más natural, ¿no? Que de hecho ahora ya ha desaparecido esta oficina en Madrid, ¿no? Entonces aquí fue muy interesante, pues bueno, trabajamos sobre todo en 2 proyectos, uno la biblioteca, en la que eso se definía pues un poco pues qué servicios tenía que cumplir y todo, además era muy interesante porque toda esta información, ¿no? Se generaba como unas bases para los pliegos que luego se sacaban en el concurso, de manera que los estudios de arquitectura que luego tenían que hacer la propuesta pues se basaban en estas cuestiones.
Y luego otro que era el espacio de Cinesia, ¿no? Que era un antiguo cine que se convirtió en un espacio comunitario. Y entonces, bueno, aquí se definió no solo lo que era el espacio y cómo adecuarlo, sino también el modo de funcionamiento, ¿no? De autogestión. Y ya está. Y con esto finalizo. Espero no haberme alargado mucho. Y si no, dejo de compartir. Aquí estoy. Perfecto, Elisa, muchísimas gracias. Bueno, o sea, así como sin extenderme mucho más, creo que tenéis un gráfico brutal en todos los proyectos, o sea, creo que la forma que tenéis de contar las cosas más allá de a través del discurso, sino a través de la imagen, es increíble. Compartimos con vosotras mucho la parte de investigación-acción, ¿no? Y la reflexión más allá de lo que es la propia intervención o las actuaciones territoriales o urbanas a pequeña o gran escala, el hecho de darle la vuelta, reflexionarlas e intentar llevarlas a la academia. También me ha parecido muy interesante la parte de esta visión ecocéntrica, ¿no? No solamente nosotros hablamos mucho de poner a las personas en el centro, pero ir más allá, ¿no? Hablar de lo que son los ecofeminismos o la ecodependencia que tenemos con lo que nos rodea y no solamente ponernos a nosotras o a los seres humanos en el centro de los proyectos arquitectónicos, sino también lo que nos sostiene, ¿no? Lo que sostiene la vida. Y bueno, para mí, desde Ciudades Bióticas, que creo que sois como, aparte de muchos proyectos, muchas personas, muchos grupos motor, ¿no? Generando aprendizajes y interviniendo en el territorio de una manera consciente, me quedo con tres cuestiones desde la rama más de diseño o de participación que también tenéis, que es lo que has comentado en el último proyecto sobre la importancia de la infraestructura verde y azul en cualquiera de los contextos, no solamente en el medio rural, ¿no? Sino también en la urbe. Luego las cuestiones de movilidad y esa contradicción, ¿no? Entre la movilidad, o sea, como que se atiende mucho a la movilidad urbana porque como parece una cuestión a resolver, pero ¿qué pasa con justamente la movilidad en territorios dispersos, ¿no? ¿Quién está atendiendo a esa necesidad? Y luego toda la parte de las intervenciones que realicéis en cuanto a mobiliario sostenible y como conocimiento de las necesidades de cada barrio, cada plaza, para poder intervenir desde una lógica pues de acción por el clima, ¿no? Que es el objetivo que nos ocupa. Y bueno, con todo esto, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional, ¿no? ¿De qué manera pensáis que la arquitectura puede convertirse en una herramienta para garantizar derechos, no solamente humanos, ¿no? Derechos como en todas las dimensiones que trabajáis en Ciudades Bióticas? Pues bueno, yo creo que ¿no? Cuando vamos pensando en esta pregunta, ¿no? Como que claro, que nosotros partimos de algo que nos parece evidente y que ahora que estamos viendo, ¿no? Como situaciones que nos llevan a pensar, ¿no? Que puede haber cambios políticos o maneras de pensar, ¿no? El partir de que todos los seres humanos son libres e iguales, ¿no? Que es como un punto de partida muy básico de los derechos humanos, pues cómo eso realmente qué efecto, o sea, cómo eso transforma el cómo diseñamos las ciudades y cómo intentar llevar eso como de una manera, ¿no? Que no es fácil tampoco porque no es evidente, ¿no? El cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, el trabajar sobre el espacio público tiene mucho que ver con esto, porque nos parece, y además lo tenemos un poco como de alguna manera experimentado o comprobado, ¿no? Que el espacio público, que es un poco como el agroplaza, ¿no? Como que el espacio público al final es un lugar donde todo el mundo está, ¿no? Tenga una mayor o menor posesiones, ¿no? O sea, que iguala un poco a todo el mundo, ¿no? Que debería de igualar a todo el mundo, que por eso también hay problemas cuando esto, ¿no? Cuando los espacios se privatizan o cuando se generan desigualdades, ¿no? O sea, cómo creemos que el espacio público es como un lugar muy de igualar a todo el mundo y que es un lugar además como muy poderoso para generar además conexiones entre personas que son muy diferentes, que pueden encontrarse en lugares que les pongan en contacto y cómo además puede ser un lugar también muy para el aprendizaje por todas las partes, ¿no? O sea, tanto como desde los que se entiende que tienen un conocimiento que está más reconocido, como los que menos, o sea, como
cómo lo público y el espacio público justamente, ¿no? Que ya no es ni siquiera el tener que ir a un equipamiento, sino como el estar en la calle, el estar en una plaza, disfrutar de un parque, es algo como que todo el mundo hace o todo el mundo, ¿no? Es un disfrute que además en países donde esto no es, ¿no? No es tan sencillo, pues tiene una carencia importante, ¿no? Incluso cuando hay incluso para gente de diferentes, ¿no? Como igual gente igual de niveles más altos sociales tampoco puede acceder ahí por temas de seguridad, por ejemplo, y, ¿no? O sea que nos parece como que el espacio público es un lugar muy, vamos, y por eso trabajamos mucho en eso, ¿no? Em, y luego, y que eso permita un acceso equitativo a todo el mundo. Luego, otra parte como importante es la parte de la participación, ¿no? Esta idea del derecho a participar, a tomar decisiones de las personas, tanto en cómo decidir cómo quieren vivir, ¿no? Las personas, que es verdad que también pasa que en las ciudades, ¿no? En entornos rurales a veces es más sencillo de alguna manera decidir cómo vivir porque uno tiene como más libertad, ¿no? Como más margen, pero en la ciudad como que todo está muy estructurado, entonces hay que establecer como mecanismos que permitan a las personas y a la sociedad en general decidir sobre esas cuestiones, ¿no? Que no sean otras personas o otras entidades las que decidan sobre cómo se vive la ciudad. Y también vinculado a eso el participar en ¿no? Que pone como en los derechos humanos como el participar en la vida cultural, ¿no? Como también creemos para nosotros la cultura es una parte, ¿no? La creatividad es una parte como un ingrediente muy importante de la vida. Al ocio también, ¿no? Como a las relaciones sociales, al arte, a la cultura. Quería Claro. preguntarte cómo hacéis para favorecer esas formas de convivencia entre lo humano y lo no humano, ¿no? Que es como la parte que a nosotras también nos parece más interesante de esta reflexión que hacéis, ¿no? Desde los microorganismos que hay en una laguna, los Ujú. insectos, hasta la vida que puede aparecer en el bosque y no sé, Mm, ¿cómo, mm. cómo generáis esto en los proyectos? ¿Cómo lo podéis integrar? ¿Cómo lo integramos? A ver, pues claro, es complejo porque es como, pero bueno, realmente, a ver, yo sí que creo que está habiendo bastantes avances, por ejemplo, con el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza, pues, ¿no? Y el desarrollo de la infraestructura verde, o sea, que ya empieza a haber como muchos conceptos que realmente hacen que desde las administraciones y desde la ciudadanía, ¿no? Incluso la ciudadanía también cada vez de alguna manera percibe esta idea de que la naturaleza esté presente, ¿no? Entonces, el cómo a la hora de diseñar espacios públicos, pues tener presente el que, bueno, que ahí hay toda una balanza, ¿no? Que también estamos un poco, bueno, parte de la investigación en la que estamos es también ver esto, ¿no? Como las opciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, si generan o no rechazo luego a la hora de la verdad, ¿no? Cuando de repente quieren delante de tu casa, pues, ¿no? O cuando dicen, no, pues vamos a poner un muro con enredaderas en tu ventana. Entonces la gente dice, no, pues porque hay muchos bichos, ¿no? O sea, como que todo como que llega a un punto como muy práctico y bueno, intentamos trabajar un poco desde ahí, que hay muchas barreras todavía, o sea, creo que cada vez hay más ejemplos y modelos, ¿no? Además de proyectos de regeneración y de proyectos muy interesantes que yo creo que, bueno, hay que ir esperando a que tengan un impacto y vayan calando un poco en la mentalidad, pero que hay como que tener esto como un principio básico, ¿no? El integrar la naturaleza y de la manera más transversal que se pueda, ¿no? También tener en cuenta, claro, o sea, todo complejiza mucho porque la vida al final es compleja, ¿no? No, no, desde luego, o sea, para nosotras es verdad que, o sea, como que en el proceso de diseño de las ciudades o ya no de diseño, sino de reflexión en torno a la infraestructura que habitamos, pensamos que renaturalizar también habla de el derecho a la vida por lo que está sucediendo también con respecto al clima, ¿no? Y a toda esta cuestión de que de repente las ciudades son parques de hormigón, nos damos cuenta de que cuando las ciudades no están respondiendo a una temperatura, porque la materialidad y lo que nos rodea no permite esas ventilaciones, esas sombras, ¿no? Que va más allá Ujú, de sustituir una pérgola por un árbol, es como integrar realmente la naturaleza en los procesos de diseño de hacer ciudad, porque o sea, hay proyectos, por ejemplo, que tuvimos el año pasado uno en concreto que tiene que ver con renaturalizar patios escolares, ¿no? Como esos espacios, te das cuenta de que de repente con un sistema distinto de construcción puedes bajar 10 grados de temperatura de un patio escolar, como es ujú. desde ahí, ¿no? Y Sí, bueno.
Lo habíamos Creo que hablado como desde lo humano o desde la naturaleza, pero claro, luego cuando hablamos de renaturalizar estamos hablando completamente del ecosistema, entonces ahí entra lo no humano también, ¿no? claro, totalmente. Y como, o sea, yo creo que lo que decía antes, como que ya empieza a haber, por ejemplo, el concepto de infraestructura verde, que es el entender que igual que hay una infraestructura de transporte, hay una infraestructura ecológica, que es algo necesario y que da una serie de servicios, ¿no? O sea, aunque siga siendo con una visión pues muy antropocéntrica, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos es un reconocimiento a que debe de haber una continuidad del entorno natural en la ciudad y a que eso es algo necesario, ¿no? Es algo infraestructural que, bueno, por ejemplo, además, ¿no? En Valencia, que es como un ejemplo como de esto, ¿no? De cómo el que las ciudades, por ejemplo, pues tuvieran suelos más permeables, tendría un papel muy importante respecto a inundaciones, por ejemplo, Totalmente. o vamos, que además esta incorporación de la naturaleza en la ciudad tiene beneficios muy grandes para las personas, ¿no? Lo que estás diciendo tú, y en situaciones de cambio climático, en el que por un lado hay el tema de aumento de temperaturas, pero también de desastres naturales que la naturaleza está de alguna manera diseñada para minorar estos desastres, ¿no? Entonces es también como ir entendiendo. Claro, total. Ujú, Y bueno, por cerrar este espacio, primero de todo agradecerte pues, la cantidad de no solamente referencias, sino de aprendizajes que nos has compartido y acogemos muchas de las cosas para también nosotras desde MPU poner ahí el foco, ¿no? O atenderlas desde las dimensiones que nosotras trabajamos y ujú. queremos pedirte para quienes están empezando en la arquitectura, para estos estudiantes que nos ven y estas arquitectas que empiezan ahora a ejercer profesionalmente y que se están planteando muchas preguntas de qué tipo de profesional quiero ser o hacia dónde voy en mi ejercicio, ¿qué crees que es importante que sepan? ¿No? ¿Qué mensaje les darías en una frase para que empiecen en este camino? Vale, a ver, bueno, esto es como muy difícil, pero em, yo diría como tres cosas, que una es como tener esta visión de, ¿no? De bueno, de que cuando uno está en la carrera, ¿no? Y te enseñan como los aprendizajes que recoges durante la formación, pues también ver que la arquitectura al final tiene como una aplicación mucho más amplia, que te permite no solo diseñar edificios, ¿no? Que parece, bueno, por lo menos cuando yo estudiaba, esto era como el centro de todo, ¿no? Y bueno, para nosotros, ¿no? Para mi generación fue como mucho abrir ese camino de decir, ¿no? Pues bueno, vinculada a muchas cuestiones del contexto, pero como la arquitectura es como una especie te capacita para generar estos futuros posibles que sean mejores, ¿no? Y entonces, como no tener tampoco miedo a aplicar estas herramientas que tenemos como diseñadores, diseñadoras, arquitectos, arquitectas a muchos entornos, ¿no? Y sentirnos como preparados, a lo mejor formarnos más en algo concreto, pero como tener esta libertad también. Por otro lado, una cuestión como que creo que va a ser fundamental hacia el futuro es el tema de la regeneración, que bueno, además yo justamente este año en la Bilbao Vizcaya Design Week también vamos a tratar este tema un montón, ¿no? Del diseño regenerativo. Y creo que igual que antes fue como esta idea de la sostenibilidad, ¿no? Que la regeneración, que es la idea de que, bueno, de que ya todo lo que hagamos, no, bueno, como estamos en una situación comprometida, ¿no? Como con el planeta y que es al final lo que nos permite vivir en él, no tanto por el planeta en sí, sino por nosotras como humanidad, para que se pueda perpetuar la vida, pues cómo tenemos que tener soluciones que de alguna manera regeneren, o sea, no solo que permitan una continuidad, sino que ahora ya estamos en la posición de tener que curar de alguna manera, ¿no? Que cuidar más, que curar tanto a nivel social como ecológico, ¿no? Entonces, tener como esta perspectiva de la regeneración, ya sea en el campo que estemos o en donde estemos, y como esta idea que en lugar de extraer, ¿no? Que todos son ciclos cerrados, el tema, ¿no? Como de la economía circular o de cerrar ciclos en todo lo que diseñemos y de que no promovamos procesos extractivos, sino regenerativos, que me parece fundamental. Y luego lo último, que bueno, que en esta situación así como
inicio de la práctica de la arquitectura y tal, ¿no? En el que uno tiene un montón de energía, ¿no? Como de ambición, de creatividad, como que creo que es muy importante hacer como lo que a uno más le ilusione y poner la energía en ello, ¿no? Y tener como sí que tener una ética, o sea, creo que es importante construir una ética. em, y responder a ella sin que sea algo que coarte, sino algo que genere oportunidades, ¿no? O sea, ver esta situación también en la que estamos como de cambio, de crisis, de tal, como una oportunidad en la que estamos un poco repensando cómo tiene que funcionar el mundo, ¿no? Y entonces hay como que ir a por ello. Entonces, bueno, ahora, ¿no? En este momento como de juventud me parece como algo muy ilusionante y muy emocionante, ¿no? Entonces, como ir a por ello a tope. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias por todo lo que has compartido y nos despedimos de la sesión de hoy con PC Studio. Os esperamos en las próximas sesiones formativas. Muchas gracias por seguirnos y un abrazo, Elisa, a ti y a todas las compañeras de PC Studio. Vale, muchas gracias a vosotras. Un abrazo también.